Ok, chiquillos. Bueno, primero que todo, muy buenos días. El día de hoy, el objetivo de la clase es aplicar e identificar las propiedades de los logaritmos. Bueno, en la sesión anterior estuvimos trabajando en el cálculo del logaritmo y cómo realmente un logaritmo para poder ser desarrollado hay que llevarlo a una ecuación exponencial, ¿sí? Y a partir de esa ecuación exponencial, nosotros desarrollamos logaritmos. Recordemos que el logaritmo tiene una ecuación común, la cual trabajamos con potencias, raíces y logaritmos, ¿sí? Dependiendo de cuál de ellas sea la incógnita. Entonces, bueno, en primer lugar, recordemos que se lee el logaritmo en base a de b es igual a x, ¿sí? Recordemos que los logaritmos tienen elementos. Entonces, dentro de los elementos tenemos la base, ¿cierto? Ese b se llama antilogaritmo y el x sería el logaritmo, ¿sí? Bueno, recuerden que esto lo podemos llevar a una ecuación exponencial, donde esto se escribe, la base sería a elevado a x es igual a b, ¿sí? Esa es la forma de llevar un logaritmo a una ecuación exponencial para poder ser calculado. Lo otro súper importante es que esa base, los logaritmos solamente pueden ser números positivos distintos de 1, ¿sí? O sea, no puede ser un número negativo. No existen los logaritmos con bases negativas. Tiene que ser la base tiene que ser un número positivo distinto de 1, y el antilogaritmo, que es lo que está dentro, ahí, eso que está ahí tiene que ser un número positivo, ¿sí? Esa es la restricción para poder calcular un logaritmo, ¿ya? Bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar en base a lo que son las propiedades del logaritmo con este video número 2. El video número 1 lo enfocamos directamente a lo que era el cálculo del logaritmo, ¿ya? Bueno, dentro de las propiedades de los logaritmos, voy a borrar acá, dentro de las propiedades de los logaritmos, hay dos propiedades que en realidad se pueden calcular, ¿eh? La primera se llama el logaritmo de la unidad. Entonces, logaritmo en cualquier base de 1, siempre el resultado va a ser 0, siempre, ¿sí? Y eso se puede demostrar calculándolo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, pues logaritmo en base 8 de 1, entonces, 8 elevado a ¿qué número me da como resultado 1? Entonces, ese 1, la única forma de llevarlo a una base 8 es elevándolo a 0. Entonces, 8 elevado a x es igual a 8 elevado a 0. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, x vale 0, ¿sí? Entonces, siempre va a ser 0. La otra propiedad que también se puede calcular, que utilizamos bastante, es el logaritmo de la base. Es decir, cuando nosotros calculamos el logaritmo en base a de a, ¿se dan cuenta? Se repite la base con el antilogaritmo. Entonces el resultado siempre es 1. Y eso también se puede resolver calculándolo. Por ejemplo, si yo calculo el logaritmo en base 8 de 8, entonces la pregunta es 8 elevado a ¿qué número me da como resultado 8? Bueno, a 1, entonces x vale 1, ¿se da cuenta? Entonces, siempre que la base y el antilogaritmo se repitan, o sea el mismo en realidad, el resultado es 1, ¿sí? Lo otro ya son propiedades que tenemos que aprenderlas. ¿Para qué nosotros aprendemos las propiedades de los logaritmos? Para poder desarrollar y resolver ecuaciones logarítmicas, que es lo que vamos a hacer después, en el video número 3. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos el logaritmo primero de una multiplicación. Cuando nosotros tenemos en el antilogaritmo, tenemos una multiplicación de elementos, por ejemplo, el logaritmo de a por b, esto al aplicar la propiedad se transforma en una suma. Entonces sería logaritmo de a más logaritmo de b. ¿Okay? Las propiedades van hacia ambos lados, es decir, yo al tener una suma de logaritmos, la puedo transformar en una multiplicación de logaritmos. ¿Ok? La propiedad número 4 es para la división. Cuando yo tengo una división, ¿cierto?, dentro del antilogaritmo, a dividido en b, entonces esto se desarrolla como logaritmo de a menos logaritmo de b, ¿sí? Y al caso contrario, cuando nosotros tenemos una resta, se transforma en división. ¿Se dan cuenta? Las propiedades son para ambos lados, ¿sí? Ya lo vamos a ver, porque vamos a tener que componer y descomponer logaritmos, que va a ser los ejercicios que vamos a realizar a continuación, más que todo para poder recordar y aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿ok? La propiedad número 5 se llama el logaritmo de un exponente. Entonces, cuando tengamos un antilogaritmo elevado a algún exponente, ese exponente pasa multiplicando delante del logaritmo. ¿Se da cuenta? Pasa multiplicando delante. Entonces, ese exponente pasa como n, que es el exponente, por el logaritmo de a. ¿Sí? El de la raíz es el mismo, ¿eh? Es el mismo que el de la potencia, pero igual lo voy a explicar, mire. Tenemos el logaritmo de raíz enésima de a. Bueno, esa raíz enésima, recuerde que usted la puede transformar a una potencia de exponente fraccionario. O sea, quedaría escrito como logaritmo de a elevado a 1 partido por n. Y aquí, como tenemos el logaritmo de una potencia, ese 1 partido por n pasa multiplicando delante del logaritmo. O sea, quedaría 1 partido por n por logaritmo de a. Y finalmente
tenemos el logaritmo del cambio de base. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base b de a, esto se puede llevar a una base distinta, y se escribe de la siguiente manera. Logaritmo, por ejemplo, en base c de a, dividido el logaritmo en base c de b. ¿Se da cuenta? Le cambiamos la base, y ese que era la base anterior, la dejamos como denominador, y el antilogaritmo lo dejamos como numerador, ¿sí? Bueno, espero que le haya quedado súper claro las propiedades. Vamos a hacer algunos ejercicios de composición y de composición de logaritmos para poder aplicar mucho mejor estas propiedades. Recuerden que nosotros aplicamos las propiedades para poder resolver ecuaciones logarítmicas, ¿ok? Vamos con algunos ejemplos entonces, chiquillos. Ok, chiquillos. Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder aprender y comprender bien y aplicar las propiedades de los logaritmos es descomponer logaritmos, ¿sí? ¿A qué se refiere descomponer logaritmos? Tenemos un logaritmo completo, ¿sí? Y lo vamos a desarmar, ¿sí? En distintos logaritmos aplicando sus propiedades, ¿ok? Bueno, para eso tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, que acá tenemos el logaritmo, ¿cierto? En base 10 estamos trabajando, por eso la base no está, de una división, ¿cierto? Porque tenemos un numerador, donde hay una multiplicación claramente, y un denominador. Entonces, para poder desarmar, lo primero que voy a hacer es aplicar el logaritmo de la división, ¿sí? Por lo tanto, aquí quedaría logaritmo del numerador, que sería a cuadrado por raíz de b, menos el logaritmo del denominador, que sería logaritmo de c cuadrado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo primero que pude hacer, ¿sí? Bueno, lo siguiente que voy a hacer, voy a desarmar este logaritmo porque es una multiplicación. Por lo tanto, quedaría logaritmo, ¿cierto? Logaritmo de a elevado a 3 más el logaritmo de raíz de b, menos, ¿cierto?, el logaritmo de c cuadrado, ¿sí? Bueno, otra cosa que puedo hacer, como tenemos acá el logaritmo de una potencia, ese 3 que está ahí arriba, lo puedo pasar multiplicando hacia abajo por la propiedad de la potencia de los logaritmos. Por lo tanto, quedaría 3 multiplicado por logaritmo de a más, bueno, ese raíz de b lo puedo pasar a potencia de exponente fraccionario. Por lo tanto, quedaría el logaritmo de b elevado a 1/2 menos, y ese 2 que está ahí pasaría adelante, quedaría 2 multiplicado por logaritmo de c. Finalmente, ¿cierto? Nos quedaría 3 logaritmo de a, más ese 1/2 pasaría multiplicando adelante, quedaría 1/2 logaritmo de b, menos 2 logaritmo de c. Y ahí tenemos nuestro logaritmo descompuesto. Espero que les haya quedado claro. Vamos con otro ejemplo, Ok, chiquillos, vamos con un ejemplo número 2. Mira, por ejemplo, tenemos el logaritmo, paréntesis, a por raíz de b dividido en c, y todo eso elevado a 4. Entonces acá no podemos llegar y empezar a desarmar el logaritmo de acá adentro, porque todo eso está elevado a 4. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es aplicar el logaritmo del exponente, es decir, ese 4 que está ahí va a pasar multiplicando adelante. Por lo tanto, sería que esto es igual a 4 multiplicado por logaritmo de a por, esa raíz de b lo voy a transformar al tiro a exponente fraccionario, ¿eh? B elevado a 1/2 partido en c. ¿Se dan cuenta? Ok. Una vez que ya desarmamos, ¿cierto? Y sacamos el exponente de ahí, recién vamos a poder empezar a trabajar con estos logaritmos de acá. Y lo primero que nos damos cuenta, ese es un 1, eso es un 1. Lo primero que nos damos cuenta es que acá hay una división. Por lo tanto, hay que tener cuidado acá, porque ese 4 va a multiplicar a todo lo que desarmemos. Es decir, acá va a quedar 4 multiplicado por. Entonces acá tenemos una división, por lo tanto quedaría el logaritmo del numerador, o sea, el logaritmo de a multiplicado por b elevado a 1/2, menos el logaritmo del denominador, que sería c. Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí está, igual. Bueno, dentro de esto también tenemos una multiplicación que tenemos que desarmar, por lo tanto quedaría 4 multiplicado por logaritmo de a, ¿cierto? Más logaritmo de b elevado a 1/2, menos el logaritmo de c, cerramos igual. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá tenemos 1/2 en el exponente, por lo tanto tiene que pasar delante multiplicando por la propiedad del logaritmo de la potencia. O sea, quedaría 4 multiplicado por logaritmo de a, más 1/2 multiplicado por logaritmo de b, menos logaritmo de c. Ahí está. Y finalmente ese 4 multiplicaría cada uno de los elementos, ¿cierto?, que está dentro del paréntesis. Por lo tanto quedaría que esto es 4 logaritmo de a, más, si usted multiplica 4 por 1/2, daría 4 medios, y 4 medios es 2, por lo tanto quedaría 2 logaritmo de b, menos 4 logaritmo de c.
y ahí estaría descompuesto totalmente, chiquillos. Espero que les haya quedado claro y vamos a trabajar nuevamente con otro ejemplo. Ok, vamos con un ejemplo número 3, ¿ok? Entonces tenemos el logaritmo de a cuadrado por raíz cúbica de b dividido en raíz de d por e elevado a 4. Entonces, claramente podemos llegar y trabajar inmediatamente sobre esto. Tenemos una división. Por lo tanto, como tenemos una división, tendría que colocar que el logaritmo del numerador, que es a cuadrado, y esa raíz cúbica la voy a pasar a exponente fraccionario al tiro, que sería b elevado a un tercio, menos, ¿cierto? Porque es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, el denominador quedaría logaritmo, esa raíz de d quedaría d elevado a un medio, ¿cierto? Por e elevado a 4. ¿Sí? Eso es lo primero que podíamos hacer. Luego, si ustedes se dan cuenta que hay una multiplicación, por lo tanto, lo vamos a separar eso en una suma. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar acá. Bueno, y acá igual tenemos una multiplicación. Pero esa la vamos a trabajar después. Primero quiero que se den cuenta de algo. Entonces aquí va a quedar logaritmo de a elevado a 2 por b elevado a un tercio, menos, y acá, cuando nosotros separemos esto en suma, ese menos que está ahí, o ese menos que está ahí, va a afectar sobre todo lo que yo desarrollo. Por lo tanto, usted tiene que colocar un paréntesis, ¿sí? Es súper necesario colocar el paréntesis. Dicho paréntesis. Y acá esto es una multiplicación, por lo tanto lo transformamos en suma. Diría que esto es logaritmo de d elevado a un medio por e elevado a 4. Ahí está. ¿Sí? Ok, chiquillos. Entonces, bueno, esta multiplicación y esa multiplicación la podemos separar en una suma. Por lo tanto, quedaría acá logaritmo de a cuadrado por, o sea, más, perdón, porque como es una multiplicación se transforma en suma, por logaritmo de b elevado a un tercio, menos, paréntesis, aquí quedaría logaritmo de d elevado a un medio, por, o sea, perdón, más, porque como era una multiplicación se transforma en suma, más logaritmo de e elevado a 4. Ahí está, ¿sí? Bueno, finalmente, ese a, ¿cierto? Como está elevado, pasaría a ser multiplicador adelante. Quedaría 2 multiplicado por el logaritmo de a, por el logaritmo de la potencia, ¿cierto? Más es un tercio que está ahí, pasaría multiplicando adelante, quedaría un tercio por logaritmo de b, ¿cierto? Ese menos hace cambiar esos dos signos. Entonces ese como era positivo va a ser negativo. Y es un medio, como estaba en el exponente, pasaría como multiplicador. Sería un medio por logaritmo de d, y ese signo menos hace cambiar ese positivo en negativo, y quedaría aquí 4 logaritmo de, ¿sí? Y ahí quedaría completamente descompuesto, chiquillos. Espero que les haya quedado clara la descomposición del logaritmo, y en los siguientes ejercicios vamos a trabajar con lo que es composición del logaritmo, que es el proceso contrario, es decir, de acá, de todo esto que estamos acá, vamos a pasar a un solo logaritmo, que es justamente lo que me pide hacer una ecuación logarítmica, ¿ok? Nos vemos entonces, chiquillos, en un ratito. Ok, chiquillos, vamos entonces ahora con la composición de los logaritmos, que les decía yo que es el proceso inverso a descomponer, ¿sí? Y es realmente lo que se trabaja cuando uno resuelve una ecuación logarítmica, ¿ya? Bueno, si ustedes se dan cuenta, tenemos un desglose de logaritmos. Entonces, de todo este desglose yo tengo que dejar solo un logaritmo. ¿Y cómo hago eso? Aplicando sus propiedades, obviamente. Entonces, miren, acá tenemos una suma de logaritmos. Por lo tanto, la suma de logaritmos se traduce como una multiplicación. Eso era la propiedad. Por lo tanto, estos dos los vamos a juntar en un solo logaritmo, y vamos a escribir que esto es logaritmo de a multiplicado por logaritmo de b, ¿cierto? Menos el logaritmo de c, igual, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos una resta entre estos dos logaritmos. Por lo tanto, como esta es una resta, el c pasaría a ser divisor de esa multiplicación. Por lo tanto, esto se puede expresar en un solo logaritmo como logaritmo de a multiplicado por b, y todo eso dividido por c. Y ahí estaría compuesto entonces el logaritmo, si ustedes se dan cuenta. De muchos logaritmos llegamos a un solo logaritmo, ¿ok? Vamos con otro ejemplo para quedar más claros. Ok, chiquillos, vamos con el ejercicio o el ejemplo número 2 entonces. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos que tener cuidado, porque si ustedes se dan cuenta, aparece un tercio del logaritmo de a más un tercio del logaritmo de b menos 2/3 del logaritmo de c. Es decir, el 1/3 está presente en cada uno de los logaritmos. Entonces, cuando tengamos un número que está presente en cada uno de los logaritmos, tenemos que factorizarlo y tirarlo fuera, porque seguramente eso es parte del exponente de todo el logaritmo, ¿ok? Por lo tanto, acá habría que factorizar por 1/3, ¿factor de quién? Entonces, colocamos logaritmo de a más logaritmo de b, menos, y 1/3 por cuánto me da 2/3 por 2. Entonces quedaría 2 logaritmo de c. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar a juntarlo estos en un solo logaritmo. Esto, como es una suma, se transforma en multiplicación. Entonces quedaría 1/3 multiplicado por logaritmo de a por b, ¿cierto?
menos, y ese 2 como está multiplicando pasaría a ser el exponente de c. Por lo tanto quedaría menos logaritmo de c cuadrado. Igual, ¿se dan cuenta? Y ahora esto es una resta, por lo tanto esto se transforma en división. Por lo tanto aquí quedaría que esto es un tercio por logaritmo de a por b dividido en c cuadrado, ¿sí? Pero es un tercio como está multiplicando, lo vamos a pasar como exponente de esto, es decir, quedaría, quedaría acá logaritmo de a por b dividido en c cuadrado, y todo esto completo elevado a un tercio, ¿se dan cuenta? Y finalmente ese un tercio lo puedo llevar a una raíz, ¿cierto? Porque como es una fracción, el exponente se puede transformar en raíz. Por lo tanto, esto quedaría como logaritmo de raíz cúbica, ¿cierto? De a multiplicado por b, y todo eso dividido en c cuadrado. Y ahí estaría, ¿cierto?, compuesto. ¿Se dan cuenta? De muchos logaritmos llegamos a un solo logaritmo. Espero que les haya quedado claro y vamos con otro ejemplo. Ok, chiquillos, vamos con el ejemplo número 3 y último que vamos a desarrollar. Espero que les quede claro lo que es la composición de los logaritmos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo primero que deberían observar es que tenemos 3 medios, logaritmo de a más un medio logaritmo de b menos un medio logaritmo de c, menos 3 medios logaritmo de d, ¿sí? Entonces, lo primero está en un medio presente en todos los logaritmos. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta, que es súper importante, cuando haya un signo menos y después vengan más elementos, entonces usted tiene que factorizar por ese signo menos. Porque todo lo que venga después de ese signo menos va a pertenecer al denominador de mi logaritmo, ¿sí? Entonces tenemos que factorizarlo. Esa es la técnica para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces, lo primero vamos a factorizar por un medio. Entonces quedaría un medio, ¿cierto? Factor de... Entonces, un medio por cuánto me da 3 medios por 3, quedaría 3 logaritmo de a, más, aquí quedaría logaritmo de b, aquí quedaría menos, ¿cierto? Logaritmo de c, y aquí quedaría menos 3 logaritmo de d. Ahí estaría. Eso es lo primero que podríamos hacer. Lo segundo ya sería tener que factorizar esto, ¿sí? Entonces quedaría acá un medio multiplicado por 3 logaritmo de a, más logaritmo de b, menos paréntesis. Y ese signo menos de acá va a hacer cambiar los signos de estos dos. Entonces, como este era negativo, acá adentro va a quedar positivo. ¿Se da cuenta? Como este era negativo, va a quedar positivo. Va a quedar 3 logaritmo de d. Cerramos igual. ¿Sí? Y ahora vamos a empezar ya a componer los logaritmos como corresponde. Aquí tenemos una suma, así que lo vamos a transformar en multiplicación. Entonces aquí quedaría, bueno, esto quedaría un medio. Ese 3 que está ahí pasaría a ser exponente de ese, así que lo vamos a colocar al tiro como logaritmo de a elevado a 3 más logaritmo de b, ¿cierto? Menos, y acá vamos a escribir esto como un solo logaritmo, porque es una suma, entonces va a quedar logaritmo de c por, y ese 3 lo vamos a pasar al tiro al exponente, ¿eh? Por d elevado a 3, ¿se da cuenta? Por d elevado a 3 cerramos paréntesis igual, ¿sí? Bueno, acá tenemos una suma, así que la vamos a transformar en multiplicación. Igual lo podíamos haber hecho antes también, ¿eh? Pero bueno, di un paso más, no importa. Quedaría entonces un medio por, y aquí quedaría logaritmo de a al cubo por b, ¿cierto? Menos, y aquí quedaría logaritmo de c por d al cubo, cierro paréntesis, igual. Y finalmente, bueno, acá como hay una resta se transforma en división, es decir, quedaría un medio por logaritmo de a elevado a 3 por b dividido en c por d al cubo, ¿cierto? Y bueno, finalmente ese un medio pasaría a ser el exponente de todo eso. Por lo tanto, aquí quedaría logaritmo de a elevado a 3 por b dividido en c por d elevado a 3, y todo esto completo, todo eso completo está elevado a un medio. Y finalmente, perdón, ese es un b, y finalmente ese un medio pasaría a escribirse como una raíz. Por lo tanto, esto quedaría como logaritmo de raíz cuadrada de a al cubo multiplicado por b, y todo eso dividido en c multiplicado por d elevado a 3, ¿sí? Y ahí estaría el logaritmo compuesto. ¿Se dan cuenta? De todos estos logaritmos que teníamos acá, lo logramos escribir como un solo logaritmo. Chiquillos, espero que les haya quedado claro entonces cómo se trabaja con las propiedades de los logaritmos, y el próximo video que voy a trabajar va a ser ya en el desarrollo de las ecuaciones logarítmicas, ¿ok? Que estén súper bien y nos vemos, chiquillos.